Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Sean bienvenidos a este curso de la clase número 5, Ley Judía y Yeshua, parte 1. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño refresh. Vamos a recordar ciertos conceptos que vimos en la clase número 4. Vimos ciertos detalles que son relevantes recordar. 4 conceptos vimos, lo cual era alajá. ¿Qué es la alajá? Es la forma en cómo llevar a cabo un mandamiento. Por otro lado, vimos la takaná, que es la forma, cómo embellecer la práctica de dicho mandamiento. Luego está el concepto que vimos que es geserá, que es una legislación preventiva. Son legislaciones destinadas netamente a prevenir. Y luego vimos la Torá de Rabanán, que es, en otras palabras, las instrucciones u órdenes dadas de un rabino a sus discípulos. Y esto es lo que vimos en la clase anterior y que es menester en esta oportunidad también explicarlo en esta ocasión. Así que en esta clase número 5 vamos a hablar de la ley judía y Yeshua. Vamos a comentar y hablar a detalle, analizando los aspectos de la ley judía, conocido también como la Torá oral. Vamos a revisar ciertos elementos que nos van a ayudar a tener una comprensión profunda de las enseñanzas y leyes que Yeshua luego establece en su tiempo, en el primer siglo. Y antes de comenzar con todo esto, en este título de Torá escrita y Torá oral, vamos a definir 3 conceptos que también son importantes. El primer concepto, que se conoce como la Torá solita, por decir así, ¿qué es Torá? Se define como la instrucción y como enseñanza. Eso es lo que se define como Torá. En el Nuevo Testamento aparece como ley, ¿ya? Pero en realidad alude a su verdadera traducción y origen, y desmenuzando esta palabra ley, es decir, Torá, que es el manual, un manual de vida, nos ayuda a conducirnos en esta vida y, por otro lado, contiene los 613 preceptos, mandamientos, en hebreo mitzvot, que el Creador le entregó a Moisés o a Moshe. Entonces, eso es Torá, es instrucción y enseñanza. Ahora, esto se aparece en 2 ramas dentro de la Torá, lo cual es la Torá oral y la Torá escrita. La Torá oral es toda la tradición e información del pueblo de Israel traspasada de generación y en generación, que tiene un peso muy importante. Y por otro lado tenemos la Torá escrita, que es la tradición judía que fue llevada a escrito, tales como la Torá, el Midrash, la Mishnah, el Talmud. Entonces aquí tenemos distintos componentes que es necesario esclarecer y establecer en esta oportunidad para que podamos comprender lo que viene a continuación. Entonces la división de la Torá tiene 2 fundamentales pilares, lo cual es la Torá escrita o la Torá oral, tradición escrita o tradición oral. Y ambas son muy importantes. Es sabido que existe esta división muy conocida en el pueblo actual y sobre todo también en el pueblo de Israel, que si podemos unir la palabra Torá escrita y la Torá oral, esto es conocida como Torot, es la palabra en plural de Torá. Entonces debemos iniciar primero erradicando lo incorrecto cuando se habla de la Torá oral, que siempre se confunde la Torá oral como explicaciones, como elucidación, comentarios o ampliación de la Torá escrita. Y esto es totalmente erróneo. Si bien está muy difundido esto, pero es algo equivocado.
Ahora, esto se debe dejar claro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que la Torá oral la llaman mandamientos de hombres. Y esto es un error. Se piensan que son comentarios de la Torá escrita y que cualquiera puede venir a comentar y hacer una Torá oral. Algunos piensan incluso que es una elucidación o una ampliación de la Torá escrita. Nosotros cuando hablamos de Torá escrita, siempre nos vamos a referir a los 5 primeros libros que Dios le entregó a Moisés. Y los que están inicialmente en la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, y que escribió Moshe en el monte Sinaí, y que se le fue dado en el monte Sinaí toda esta información, y que luego Moshe en el desierto lo viene a escribir. Esto quiere decir que lo que se haya escrito no es explicado en la Torá oral. Según esta ilustración en que la Torá oral nos enseña y esclarece cuál es el verdadero significado de la Torá escrita, es decir, que lo que hace, lo que muchos creen y piensan, es que la Torá oral nos viene a ampliar, nos viene a esclarecer ciertos conceptos como un elemento adicional, pero no es así, sino que la Torá oral es también de importante como la Torá escrita. Entonces, si solamente la Torá oral fuere un comentario más, algo adicional de la Torá, de la Torá escrita, entonces cualquiera podría decir que puede añadir un comentario a lo que está escrito y decir que viene este comentario de Dios. Entonces muchos creen que los que enseñan los rabinos se los inventan. Y ahí hay un grave error, porque mucha información es que se conoce en el pueblo judío y que luego ellos transmiten de generación en generación, y esta es la Torah oral. Entonces los rabinos, los judíos, no vienen a inventar nada. Por otro lado, hay muchos que piensan que tienen mayores revelaciones y comentarios de la Biblia o de la Torá, mayores revelaciones que recibió del Creador, y que muchas veces dejan de lado lo que el Creador estableció y que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, si la Torá oral se tratara de comentarios, cualquiera podría comentar y hacer una Torá oral y explicar lo que cree. Entonces, se podría alegar que si tendríamos las herramientas intelectuales o estaríamos capacitados, podríamos deducir por nosotros mismos lo que está escrito en la Torá escrita. Y es todo lo contrario, porque hay muchos elementos de la Torá escrita que no se pueden explicar porque faltan bastantes elementos, por lo cual debemos acudir a la tradición oral, a la Torá oral, para explicarlo a detalle. Y solo al carecer de este entendimiento es que viene la Torá oral a explicarnos el verdadero significado de lo que leemos o estudiamos en las Escrituras, específicamente en la Torá. Entonces, la Torá escrita y la Torá oral son igual de importantes. Las dos tienen peso y no son inventos de rabinos, no son inventos de los judíos. Es información que siempre ha estado oculta en el pueblo judío y que hoy se está revelando al mundo. Y las dos son igual de importantes, y luego vamos a seguir viendo todos estos detalles. Si bien esta línea parece bastante lógica, si profundizamos nosotros ahora en las fuentes que vemos que los sabios entendieron de otra forma el tema, vamos a acudir
a cierto texto conocido como el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es la recopilación de la tradición oral judía, el cual nos revela bastante información de la tradición oral y que específicamente está en el Tratado de Berajot 5a. ¿Y qué nos viene a complementar este texto? Que vamos a acudir al Talmud. Dijo Rabí Leví Bar, hijo de Jamá, en nombre de Resh Lakish, lo siguiente. ¿Qué significa lo escrito? En Shemot, en Éxodo, capítulo 24, verso 12. Entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Aquí debemos desmenuzar un poco lo que estamos leyendo en Éxodo 24:12 y que el Talmud nos viene a enfatizar en profundidad. Las tablas de piedra son un elemento. La Torá es otro elemento y el mandamiento también. Son elementos distintos. Entonces, cuando Moshe sube al monte Sinaí, el Todopoderoso le informa que le será entregado un paquete de regalos en este verso, tal como está escrito, y le daré las tablas de piedra, un elemento, la Torá, otro aspecto, y el mandamiento que he escrito para enseñarle. Entonces el Talmud, a través de Resh Lakish, continúa con su explicación y desmenuzando lo que vemos en la presentación. Cuando hablamos de piedra, esto quiere decir a los 10 mandamientos. Aquellos mandamientos que estaban tallados en tablas de piedra. Cuando hablamos de Torá, esto es Mikra, lo que quiere decir Torá escrita, lo cual conforma los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando nos referimos al mandamiento, esto alude a la Mishnah, que es parte central del Talmud. Cuando nos aludimos a que he escrito, esto es los Neviim y los Ketuvim, los cuales son los profetas y escritos que tenemos en la Tanaj, es decir, que tenemos en el Antiguo Testamento, y que lamentablemente se mal tradujo como Antiguo y Nuevo Testamento por la Revolución y lo que hizo Marción, que esto está en los cursos de historia, lo cual allí revela bastante información de las diferencias que hizo Marción entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, mis queridos, debemos comprender, a Moisés se le entregó lo que iba a escribir, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, el rey David, Salomón. A Moshe se le mostró todo, absolutamente todo lo que se iba a escribir en el futuro, y además se le reveló grandes misterios. Cuando leemos nosotros para enseñarle, esto es el Talmud. Esto te enseña que todo le fue entregado a Moshe. Esto es lo que aparece en el Talmud, en el Tratado de Berajot 5a. Mis queridos, debemos comprender que todo lo que nosotros encontramos en la literatura escrita, todo le fue entregado a Moisés. Y además debemos reflexionar y entender de que nosotros tenemos solamente el 10% de lo que está escrito, de toda la información. Es decir, existen muchos elementos que tiene la tradición oral que vienen a ampliar nuestra interpretación de las escrituras y nuestra comprensión del Creador. Es decir, que lo que tenemos en la Biblia tenemos solamente el 10%
del total de la información, es decir, nos falta un 90 más de información que debemos aprender y estudiar. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco, hay varios cabos sueltos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Moshe o que Moisés recibiera la Mishnah? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que acabamos de afirmar? Si nosotros abrimos el libro de la Mishnah, siempre se va a ver lo siguiente. Rabí Eliezer dijo que, Rabí Akiva discute lo siguiente. Siempre se va a encontrar esto en la Mishnah. Entonces, ¿cómo es que Moisés recibió esto si aún no había nacido Rabí Eliezer y Rabí Akiva, grandes rabinos del pueblo de Israel? ¿Cómo es que Moisés recibe toda esta información y ve absolutamente todo? Lo mismo con respecto a los profetas y de hecho a la Torá misma. Luego podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué Moshe se disgustó tanto con el incidente del becerro de oro o la discusión con Coré, con Korah, si supuestamente él ya lo sabía? La Torá, como la conocemos, solo fue escrita al final de los 40 años en el desierto. Según iban transcurriendo los hechos, los acontecimientos, eran enseñados los preceptos. Y ahora vamos a hacer otra pregunta de análisis. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La Torá escrita o la Torá oral? ¿Cuál es la primera tradición que nace? ¿La tradición oral o la tradición escrita? Debemos comprender que primero es la tradición oral y luego la escrita. Eso es lo primero que debemos comprender. Vamos a las escrituras. Tenemos a un ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Cómo ellos conocieron al Creador porque Abraham le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a Jacob. Y vemos que los hijos de Abraham tienen de forma intacta en su esencia los conocimientos de Dios y tradiciones del pueblo de Israel, porque antes que existiera lo escrito, existía en primer lugar lo oral, la tradición oral, lo hablado. En ningún momento vemos a Abraham, Isaac y Jacob tener la Torá o la Biblia completa. En el contexto no es así. Por lo tanto, lo primero que nace es la tradición oral, la Torá oral. Incluso a Abraham le traspasa un nombre importante que era el nombre de Shaddai. Este nombre lo traspasa de generación en generación a Isaac y Jacob y luego a Yosef. Es decir, que en primer lugar siempre existió la tradición oral del pueblo de Israel. Por consiguiente, tenemos explícitamente en el Talmud, lo cual afirma lo siguiente: todo le fue entregado a Moshe. Ante todo podemos dilucidar que la Torah oral, ya sea la Mishnah o el Talmud, no es una explicación, ya que como vimos fueron dadas por separado. Y no es lógico que se haya entregado de la explicación de algo que aún no se ha escrito. Entonces podemos establecer que la Torá oral y la Torá escrita son dos Torot por separadas y no es la explicación de una de lo otro. Son dos canales que el creador del universo le impartió y le compartió al pueblo de Israel. A Moisés se le fue entregado todo en el monte Sinaí.
A pesar de que los profetas ni los rabinos habían nacido, a él se le mostró todo. ¿Por qué se le mostró todo? Porque él ingresó a la dimensión espiritual donde no existe tiempo, donde todo sucede a la vez, donde el pasado, presente y futuro son uno. A esto se le conoce como la eternidad. Por eso a Dios se le testifica como y se le evidencia en las escrituras como el eterno, porque él trasciende el espacio-tiempo. Ahora vamos a analizar dos personajes claves, el cual es Rashi y Rabí Yehudá Hanasí. Rashi es un muy buen comentarista de la Torá, el cual analiza a ella misma verso por verso. Lo podemos encontrar en la Torá Emet como Rashi analiza la Torá, incluso también hay otra Torá con Rashi, el cual detalla y analiza la misma versículo tras versículo. Rabí Yehudá Hanasí también es otro personaje clave. Antiguamente la tradición oral estaba prohibida llevarla escrito. Es más, cuesta mucho encontrar de esta tradición oral en el pueblo de Israel. Y Rabí Yehudá fue un personaje clave porque él dio la orden que la Torá oral se escribiera por primera vez. Y lo cual tenemos muchos de estos escritos, uno de tantos, la verdad, en el Midrash, el cual revela mucha información de la Torá oral. Entonces Rashi o Rashi, en su comentario a las palabras el precepto, este comentario, según lo que nos explica, está aludiendo a la Mishnah, lo cual se refiere a que se ocupen en estudiar la Mishnah. Rashi, de hecho, viene a contestar la obvia pregunta de cómo Moisés recibió un par de cientos de años antes, en el monte Sinaí, lo que Rabí Yehudá Hanasí escribió en el siglo II. No recibió Moshe el libro que hoy conocemos como Mishnah, sino que recibió esta revelación que se ocupen de estudiar Mishnah. Es decir, que hay un canal por el cual Dios habla con su pueblo que más tarde sería escrito en forma de lo que hoy conocemos como Mishnah. Es decir, que en ese entonces el pueblo de Israel estaba empezando a nacer y el creador del universo insertó en su alma todos los canales, todos estos conductos por el cual más tarde Dios mismo le iba a hablar a su pueblo. Lo mismo con las palabras de los profetas. Son canales con los escritos que vemos de la Tanaj. El Eterno abrió todos estos conductos e hizo estas aperturas en el pueblo de Israel para más tarde, en el momento adecuado, insertarle la infusión que necesitasen en aquel momento. Entonces, la Torá oral no es explicación de nada, puesto que el Creador insufló toda esta información en el alma de Moisés y en el alma de los grandes sabios, los grandes sadikim, los grandes justos. Esto no vino como comentario de nada. Vino directamente de Dios a Moisés, directamente de Dios a su pueblo de Israel y fue insertada en el alma de ellos. Fue insertada la Torá oral y cómo debía comprenderse la Torá escrita. Por esta razón, la Torá oral no es explicación de nada,
sino otro conducto por el cual el Eterno se comunica de la misma validez que la Torá escrita. Por eso, mis queridos, es que teniendo esta información es que logramos comprender lo que dicen luego las Escrituras, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que hay tanta información en la Torah oral, en la tradición oral, tanta información que fortalece y aumenta la fe. Aquellos mismos que incluso seguidores de Yeshua hablaban y enseñaban como todo lo que aparecía dentro de la tradición oral. Incluso podemos ver en las escrituras como Janes y Jambres, que no aparece en la Torah escrita, pero sí en la Torah oral. Nos vemos en el Antiguo Testamento Janes y Jambres relatando la historia, pero luego en el Nuevo Testamento aparecen estos nombres de Janes y Jambres. Es porque el pueblo de Israel acostumbraba a utilizar elementos de la tradición oral. Ahora tenemos otro ejemplo. Hay que dar ejemplos muy importantes. Tenemos el ejemplo de los tzitzit. Los tzitzit son los flecos del manto que usan los judíos para orar y que lo llevan en las puntas también de sus prendas. Estos flecos o tzitzit. Este es un precepto que aparece en la Torá, que el pueblo de Israel se debe vestir cuando tengan una prenda con 4 puntas, donde se deban colocar estos flecos llamados tzitzit, y donde también están puestos en el talit, son mantos judíos que se ponen al momento de hacer oraciones y rezos en hebreo. Entonces el Eterno le comunicó y enseñó todos estos detalles de este precepto a Moshe. Y Moshe a su vez fue y lo enseñó al pueblo y luego de eso lo escribió en la Torá. Entonces, mis queridos, Moshe lo recibió todo en el Sinaí directamente del Creador, que debían usar estos flecos, que son muy importantes, que tienen significados profundos y misterios sublimes. Estos flecos también los vemos en el Nuevo Testamento. Aquella mujer que tenía flujo de sangre y que luego toca el manto de Jesús, que en realidad alude al talit de Yeshua, donde esta persona toca el borde. Por eso la mujer dice, si tocara el borde, solamente el borde, porque aquella mujer tocó los tzitzit, los flecos de Yeshua, del manto del talit. Entonces, el Eterno le comunicó todos estos preceptos de la Torá, todos estos mandamientos, todo lo que vemos en la Torá escrita. Enseñó todos los detalles de los 613 preceptos a Moshe, y luego Moshe a su vez los enseñó al pueblo y luego lo escribió en la Torá. Por eso vemos que Moshe estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, porque estuvo recibiendo toda esta tradición oral, toda esta forma, todos estos detalles, todas las explicaciones y todos los misterios que se le fueron revelados. En resumen, Hashem le comunicó a Moshe todo de forma oral, le enseñó todos los detalles y Moshe le enseña al pueblo, luego lo lleva a la práctica y luego lo escribe en la Torá. Y es allí donde viene a nacer recién la Torá escrita. Entonces, debemos preguntarnos lo siguiente. En realidad, teniendo todos estos elementos y estos fundamentos, ¿para qué fue escrita la Torá? Si todo le entregó de forma oral, si decimos que fue escrita como un libro de leyes y preceptos,
No los podemos tomar puesto que no tienen índice, no está claro. No se explican los mismos mandamientos ni preceptos de forma clara. De hecho, existen preceptos que no figuran en la Torá escrita, pero que están en la tradición oral, en la Torá oral. Si nosotros queremos saber qué hacer, cómo son los preceptos y demás, debemos abrir la Torá oral. Debemos acudir a la fuente del pueblo de Israel, a toda la tradición oral. ¿Para qué fue escrita la Torá? Escrita, valga la redundancia. En primer lugar, fue escrita la Torá para enseñarnos a nosotros historia, ya que del hecho principal del contenido de la Torá es historia, narraciones, eventos. Aprendemos cómo Dios dirige al mundo a través de todo lo que leemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel y expresadas en la Torá escrita. Por eso comprendemos aquel texto que dicen de Barim, comprende los años de generación tras generación, en Deuteronomio. En segundo punto, ¿para qué fue escrita la Torá? Para que nosotros podamos tener tangiblemente los preceptos mismos en la forma en que están escritos, lo cual también son parte de narraciones. Es por ello que vemos en cada precepto escrito que se le antecede siempre la expresión, y habló el Eterno a Moshe diciendo, y habló el Eterno a Moshe ordenando, habla a los hijos de Israel. Es decir, que tenemos la Torá escrita para conocer los preceptos, los mandamientos. Tercer elemento, es esencial, es importante y tiene mucha relevancia saber que en determinado momento fue ordenado a Israel tal precepto, puesto que la Torá escrita nos enseña historia, historia divina, los caminos del Eterno. La Torá nos da el detalle y nos enseña cómo cumplir los preceptos. Es decir, la Torá oral nos enseña todos los detalles y nos enseña a cumplir los preceptos que leemos en la Torá escrita. Puesto que la Torá oral y la Torá escrita nos conducen al Eterno a lo largo de la historia, según los acontecimientos, eventos, situaciones, pecados y errores de todas las generaciones de Israel. La Torá escrita y la Torá oral se complementan mutuamente. Son dos canales creados por Dios donde Él mismo habla. Finalmente, mis queridos, debemos comprender en esta clase lo fundamental que es la Torá oral, que nos ayuda a comprender a cabalidad la Torá escrita. Y es que concluimos esta clase número 5 de la ley judía y Yeshua parte 1. Nos vemos en las próximas clases y que el Creador del universo les bendiga y les guarde.